No fue el frío lo que despertó a Sombra esa noche. Fue el dolor agudo, caliente y desgarrador en su cuello. Un dolor que no venía de un oso, ni de un cazador humano, sino de unos colmillos que él conocía perfectamente. Sombra, el gran alfa gris que había gobernado el Valle de la Nieve durante 10 inviernos, abrió los ojos en medio de la oscuridad para encontrarse con la mirada amarilla y llena de odio de Voraz, su propio hijo. No hubo advertencia. No hubo el gruñido ritual que los lobos usan para desafiar al líder. Esto no era un desafío por el honor, era un asesinato. Voraz había esperado a que su padre durmiera, viejo y cansado tras una cacería exitosa, para clavar sus dientes en la yugular. Sombra reaccionó por puro instinto, sacudiendo su enorme cuerpo lleno de cicatrices para quitarse de encima al atacante. La nieve blanca se tiñó de rojo al instante. La sangre de Sombra manchaba el suelo sagrado de la manada. El viejo alfa intentó ponerse de pie, pero sus patas traseras fallaron. No estaba solo. Alrededor de Voraz, 3 lobos jóvenes machos a los que Sombra había visto nacer, alimentado y protegido, formaban un círculo cerrado. Estaban con el traidor. Eran cómplices de esta carnicería nocturna. Sombra buscó con la mirada al resto de la manada, a las hembras, a los veteranos leales. Pero estaban lejos, acorralados contra las rocas por los seguidores de Voraz. Nadie intervendría. Esa noche, la ley de la lealtad había muerto. Tu tiempo terminó, viejo, parecía decir la postura erizada de Voraz. El hijo no aullaba, solo mostraba los dientes empapados en la sangre de su padre. Sombra rugió, un sonido gutural que hizo vibrar el suelo, y se lanzó al ataque. A pesar de la herida en el cuello, a pesar de sus 12 años de edad, Sombra seguía siendo una bestia de 70 kilos de músculo puro. Su embestida derribó a uno de los traidores, rompiéndole una pata con un solo crujido seco. Pero eran demasiados. Voraz aprovechó la distracción para atacar de nuevo, esta vez mordiendo el flanco trasero, desgarrando el tendón. Sombra cayó. El dolor era cegador. Sentía cómo las mordidas llovían sobre su lomo, sobre sus orejas, sobre su hocico. No intentaban matarlo rápido, querían humillarlo. Querían destrozarlo pedazo a pedazo hasta que no quedara nada del gran líder que había sido. Era una ejecución pública. Sombra entendió entonces que no ganaría esa pelea. La fuerza bruta de la juventud y la traición numérica lo habían superado. Solo le quedaba una opción, la huida o la muerte. Con un último esfuerzo sobrehumano, Sombra giró sobre sí mismo, lanzando mordiscos al aire que hicieron retroceder a los jóvenes por un segundo. Ese segundo fue todo lo que necesitó. Se lanzó hacia el borde del risco, hacia la oscuridad del bosque prohibido, donde la manada nunca entraba. Escuchó los pasos de Voraz detrás de él. Sintió el aliento de la muerte en sus talones, pero Sombra conocía este terreno mejor que nadie. Se deslizó por una pendiente helada, golpeándose contra rocas y troncos, rodando sin control mientras la sangre seguía brotando de su cuello. Cayó en la nieve profunda, lejos, abajo en el valle oscuro. Arriba, en la cima, la silueta de Voraz se recortaba contra la luna. El hijo aulló. No era un aullido de tristeza, era un aullido de victoria. Sombra, el rey del valle, había caído, y ahora, arrastrándose en la soledad, comenzaba su verdadera pesadilla. Para entender la magnitud de este crimen, hay que entender quién era Sombra. No era un tirano. Durante años, guió a su manada a través de las peores tormentas que México había visto en décadas. Cuando la comida escaseaba, él comía al último. Cuando los coyotes intentaban robar a los cachorros, él era el escudo. Sombra creía en la ley sagrada de la sangre. La familia es primero, la manada es un solo cuerpo, y su mayor orgullo era Voraz. Voraz nació siendo el más grande de la camada. Sombra vio en él su propio reflejo.
Lo entrenó personalmente. Le enseñó a rastrear ciervos en la ventisca, a emboscar presas en silencio, a pelear sin miedo. Sombra pensaba que estaba criando a su sucesor, al futuro rey que cuidaría de la familia cuando él ya no pudiera. Pero Sombra cometió un error fatal, el error que cometen muchos padres cegados por el amor. Ignoró las señales. Voraz no tenía honor. Voraz tenía hambre. Hambre de poder, hambre de control, hambre de ser temido. Mientras Sombra predicaba la unidad, Voraz susurraba veneno en los oídos de los lobos más jóvenes. Les prometía que, bajo su mando, no tendrían que esperar su turno para comer. Les prometía dominio total. Sombra, en su nobleza, nunca vio la daga acercándose a su espalda hasta que fue demasiado tarde. Esa noche en el risco no solo se perdió un líder, se rompió el equilibrio natural del valle. Con Sombra exiliado y herido de muerte, la manada quedaba a merced de un lobo inestable y cruel. Pero lo que Voraz no sabía, lo que su arrogancia juvenil le impidió ver, es que no puedes matar a una leyenda simplemente echándola de casa. Sombra estaba herido, sí. Estaba viejo, sí. Pero seguía respirando. Y un lobo que ha perdido todo es el animal más peligroso sobre la faz de la tierra. Esta es la historia de cómo un padre tuvo que aprender la lección más dura de todas. A veces, el enemigo más mortal tiene tu misma sangre. Es una historia de supervivencia extrema, de dolor y de una venganza fría y calculada, porque Sombra no planeaba morir en la nieve, planeaba volver. Se te ha llamado a la acción. Si alguna vez has sentido el dolor de la traición o crees que la lealtad es lo más valioso que existe, dale un me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta guerra familiar, porque lo que está a punto de pasar en este valle cambiará la historia para siempre. Vamos a ver si el viejo rey puede levantarse una última vez. Sombra se arrastró durante 3 días. La herida en su cuello había dejado de sangrar, pero estaba infectada, pulsando con una fiebre que le nublaba la vista. El hambre era un agujero en su estómago, pero no podía cazar, apenas podía caminar. Había entrado en el territorio muerto, una zona del bosque donde los árboles crecían torcidos y la niebla nunca se levantaba. Ningún lobo de su antigua manada se atrevía a venir aquí. Decían que el aire olía a enfermedad, pero Sombra no estaba solo. Desde el primer día sintió los ojos sobre él. No eran ojos de presas asustadas, eran ojos de predadores, pesados, constantes. Escuchaba el crujir de ramas secas a su alrededor, siempre justo fuera de su campo de visión. A veces veía sombras negras moviéndose entre la niebla, siluetas gigantescas que desaparecían cuando él giraba la cabeza. ¿Eran alucinaciones por la fiebre? ¿O el bosque estaba jugando con su mente antes de matarlo? Una noche colapsó bajo un tronco podrido. Estaba listo para dejarse ir. El frío entumecía sus patas y el dolor ya no importaba. Cerró los ojos, esperando el final. Pero entonces un olor lo golpeó. Un olor acre, fuerte, a almizcle y sangre vieja. Abrió un ojo y lo vio. A 3 metros de él, parado en completo silencio, había un lobo. Pero no era un lobo normal. Era negro como el carbón, más grande que cualquier lobo que Sombra hubiera visto jamás, con cicatrices que cruzaban su rostro y le faltaba media oreja. El lobo negro no gruñó. No atacó, solo observaba a Sombra con una curiosidad macabra, como un enterrador evaluando a un cliente. Detrás del lobo negro aparecieron 2 pares de ojos amarillos más en la oscuridad. 3 bestias fantasmas. Sombra intentó levantarse, mostrar los dientes, morir peleando, pero sus patas no respondieron. Soltó un gemido patético. El lobo negro gigante dio un paso adelante.
Sombra esperó la mordida final en la garganta, esperó la muerte, pero el lobo negro hizo algo inexplicable. Se inclinó y, en lugar de morder, olfateó la herida infectada de Sombra. Luego, dejó caer algo frente a su hocico. Era la pata de una liebre recién cazada, aún caliente. El gigante negro lo miró fijamente a los ojos. Una comunicación silenciosa entre asesinos. No era caridad, no era lástima, era reconocimiento. El lobo negro había visto las marcas en el cuerpo de Sombra, las cicatrices de 1000 batallas, y sabía que lo que tenía enfrente no era un perro viejo, sino un rey caído. Sombra comió desesperado, tragando carne y hueso. Mientras masticaba, los lobos negros se desvanecieron en la niebla tan silenciosamente como habían llegado, dejándolo vivo un día más. El misterio de quiénes eran y qué querían de él apenas comenzaba. Las semanas pasaron y el invierno se hizo más profundo. Pero Sombra ya no estaba muriendo. La comida que los fantasmas negros le dejaban cada noche le había devuelto la fuerza. La infección en su cuello sanó, dejando una cicatriz gruesa y fea, un recordatorio permanente de la traición de su hijo. Poco a poco, Sombra comenzó a seguir a estos lobos renegados. Descubrió que no eran una manada tradicional, eran exiliados como él. Cada uno había sido expulsado de sus propias familias, rechazados por ser demasiado agresivos, demasiado grandes o deformes. No tenían un líder, no tenían reglas, solo sobrevivían basándose en el respeto mutuo a la fuerza. El lobo negro gigante se llamaba Cuervo. La relación entre Sombra y Cuervo era extraña. No jugaban, no se acicalaban mutuamente como hacen los lobos de manada. Simplemente existían juntos. Sombra aprendió a cazar de nuevo, pero esta vez de una forma diferente. Su antigua manada cazaba en grupo, usando la velocidad y el número. Los renegados cazaban en silencio absoluto, usando la emboscada y la brutalidad. Sombra tuvo que olvidar su nobleza. Tuvo que aprender a ser sucio, a atacar desde las sombras, a matar sin previo aviso. Hubo un momento, una tarde tranquila, mientras la nieve caía suavemente, en que Sombra se vio reflejado en un lago congelado. Ya no parecía el alfa real de antes. Su pelaje estaba enmarañado, su mirada era más oscura, sus movimientos más pesados. Se había convertido en uno de ellos. Se había convertido en un monstruo del bosque. Esa tarde, Cuervo se acercó a Sombra y lo empujó suavemente con el hombro, invitándolo a subir a la colina más alta del territorio muerto. Desde allí se podía ver todo el valle. Se podía ver, a lo lejos, el territorio de su antigua manada. Sombra miró hacia su hogar. El viento traía olores lejanos, y lo que Sombra olió hizo que se le erizara el pelo del lomo. No olía a cachorros sanos, no olía a comida abundante. El viento traía el olor a enfermedad, a miedo y a muerte. Su antiguo hogar estaba pudriéndose. Sombra miró a Cuervo. El lobo negro asintió, como si entendiera lo que pasaba por la mente del viejo rey. La fase de recuperación había terminado, el descanso había concluido. Sombra ya no sentía dolor, solo sentía una ira fría y calculadora. Estaba listo, pero lo que encontraría al volver sería peor de lo que jamás imaginó. Prepárense, porque lo que viene a continuación es la verdadera cara del horror. Mientras Sombra recuperaba sus fuerzas en las sombras, su antigua manada vivía un infierno en la tierra. Voraz no era un líder, era un carcelero. Bajo su mando, el orden natural se había derrumbado. La obsesión de Voraz por el control total lo había llevado a la locura. Lo primero que hizo Voraz fue eliminar cualquier rastro de la línea de sangre de su padre. Las hembras que estaban preñadas o que tenían cachorros pequeños de la época de Sombra fueron atacadas. Voraz mató a los cachorros. A todos, no por hambre, sino para asegurarse de que nadie desafiara su linaje en el futuro.
Los lamentos de las madres lobas resonaban en el valle noche tras noche, un sonido desgarrador que helaba la sangre. La caza también se volvió un desastre. Voraz era impulsivo, ordenaba ataques a presas demasiado grandes o peligrosas sin estrategia, solo para demostrar fuerza. Muchos lobos jóvenes murieron pateados por alces o corneados por bisontes debido a las malas decisiones de Voraz. Y cuando la comida escaseaba, Voraz y su círculo íntimo de traidores comían primero, dejando a las hembras y a los viejos morir de hambre. La manada estaba esquelética. El costillar se les marcaba bajo la piel sarnosa. El miedo era la única ley. Si alguien osaba mirar a Voraz a los ojos, era brutalmente castigado. El valle, que antes era un lugar de prosperidad, se había llenado de cadáveres de los propios miembros de la manada. Era un cementerio de huesos roídos. Voraz se paseaba entre la miseria como un dictador paranoico. Dormía poco, siempre vigilando, siempre temeroso de que alguien le hiciera lo mismo que él le hizo a su padre. Veía traidores en cada sombra. Incluso comenzó a atacar a sus propios aliados, mordiendo a los mismos lobos que lo ayudaron a derrocar a Sombra, solo para mantenerlos aterrorizados. Era una escena grotesca. La nobleza del lobo había desaparecido, reemplazada por una crueldad sin sentido. La manada estaba al borde de la extinción. Necesitaban un salvador, pero no tenían esperanzas. Creían que Sombra estaba muerto, devorado por el bosque. No sabían que en la linde del bosque 5 pares de ojos observaban la carnicería. Sombra lo veía todo. Veía a sus compañeras muriendo de hambre, veía los huesos de los cachorros, y cada acto de crueldad de su hijo era gasolina para el fuego que ardía en su pecho. Ya no se trataba de recuperar el trono, se trataba de exterminar una plaga. La noche de la venganza no hubo aullidos. Sombra había aprendido bien de Cuervo y los renegados. No anuncias tu llegada, simplemente golpeas. Voraz y sus seguidores estaban devorando un ciervo enfermo en el centro del claro. Estaban distraídos, confiados en su tiranía. De repente, la oscuridad pareció cobrar vida. Un lobo negro gigante, Cuervo, salió disparado de la línea de árboles como un misil, impactando contra el lugarteniente de Voraz con tal fuerza que le rompió la columna al instante. Antes de que los otros pudieran reaccionar, los demás renegados cayeron sobre ellos. Fue una masacre táctica. Los lobos negros peleaban sin ruido, eficientes, brutales. Sombra salió el último. Caminó despacio hacia el centro del caos, ignorando las peleas a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en un solo objetivo: Voraz. El hijo traidor soltó el trozo de carne que tenía en la boca. Se quedó paralizado. Parecía ver a un fantasma. Sombra se veía más grande, más oscuro, terrorífico, con su cicatriz en el cuello. Voraz intentó recomponerse. Erizó el pelo y gruñó, intentando intimidar al viejo, pero el miedo apestaba en él. Sombra no se detuvo. Voraz, acorralado por el pánico, se lanzó al ataque, repitiendo el movimiento que usó para traicionar a su padre meses atrás, directo al cuello. Pero Sombra ya no era el mismo lobo confiado. Sombra esperaba el golpe. En el último segundo, Sombra bajó el hombro, esquivó la mordida y embistió con todo su peso contra el pecho de Voraz, dejándolo sin aire y tirándolo de espaldas contra la nieve. Esta vez no hubo piedad. Sombra se abalanzó sobre su hijo. Voraz chillaba, pedía clemencia, mostraba el cuello en señal de sumisión total. En el código de los lobos, cuando el enemigo se rinde, la pelea termina. Sombra detuvo sus mandíbulas a milímetros de la garganta de Voraz. La manada entera, o lo que quedaba de ella, se detuvo a mirar. Los renegados también pararon. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba la respiración agitada de los dos. Sombra miró a su hijo, patético y llorando en el suelo.
recordó a los cachorros muertos, recordó el hambre de la manada. La sumisión no era suficiente. Sombra cerró sus mandíbulas, no para matar, sino para marcar. Arrancó un pedazo de la oreja de Borás y le mordió la pata delantera con fuerza suficiente para lisiarlo, pero no para matarlo. Luego se apartó y soltó un rugido que significaba una sola cosa: ¡corre! Borás, humillado, sangrando y cojeando, se levantó y corrió hacia la oscuridad, hacia el mismo exilio al que había condenado a su padre. Pero Borás no sobreviviría. No tenía la fuerza de Sombra, no tenía aliados. Iba hacia su muerte segura en el frío. El sol amaneció sobre un valle cambiado. La nieve estaba roja, pero esta vez era la sangre necesaria para limpiar la corrupción. Sombra estaba de pie en la roca alta, el lugar que le pertenecía por derecho. Pero algo había cambiado en él. Ya no era solo el alfa gris. A su lado, sentado con la misma majestuosidad, estaba Cuervo, el lobo negro gigante. La manada original y los renegados se miraban con desconfianza al principio, pero la supervivencia los unió. Sombra había hecho algo que nunca antes se había visto. Había unido dos mundos. La fuerza salvaje de los exiliados se mezcló con la estructura de la manada. Crearon una nueva dinastía, una manada de lobos grises y negros que sería temida y respetada en todo el norte. Sombra gobernó durante 3 inviernos más. Nunca volvió a ser el padre amoroso y ciego que fue con Borás. Se convirtió en un líder duro, justo, pero implacable. Aprendió que la confianza se gana, no se regala, ni siquiera a la sangre. Y cuando Sombra finalmente murió, de viejo y en paz, la manada no se desmoronó. Su legado estaba asegurado, no por linaje, sino por lealtad probada en batalla. Dicen los lugareños que, en las noches más frías de invierno, si escuchas con atención, no solo oyes el aullido de los lobos, oyes el lamento de un lobo solitario y cojo que vaga eternamente por las montañas buscando el perdón que nunca encontrará. Esa es la advertencia de la naturaleza. La traición tiene un precio y el karma siempre, siempre muerde de vuelta. Gracias por acompañarnos en esta historia de sangre y nieve. Si te gustó, suscríbete. Nos vemos en la próxima cacería.